Bien, en esta guía vamos a trabajar el concepto de área de un triángulo. Para eso comencemos estudiando el área de un rectángulo. Recordemos que en la guía anterior vimos que el área de un rectángulo se obtenía multiplicando la base por la altura de él. Y la base es el elemento que hasta ahora estábamos acostumbrados a ver debajo en la figura que es el rectángulo. Pero hoy día vamos a indicar que un rectángulo va a tener dos bases, una base inferior y una base superior. La gracia de ellas es que van a medir lo mismo. Ahora bien, en el contexto del triángulo, si nosotros quisiéramos dibujar un triángulo dentro de un rectángulo, de tal manera que un lado del triángulo coincida con un lado del rectángulo, como ves aquí, y el vértice del triángulo coincide con la base superior del rectángulo, entonces el área del triángulo va a ser la mitad del área del rectángulo. Este es un caso donde sucede lo que recién expliqué. Veamos qué pasa con la siguiente figura. Fíjense que ese lado del triángulo coincide con la base inferior del rectángulo y ese vértice está tocando la base superior del rectángulo. Por lo tanto, el área del triángulo sombreado es la mitad del área del rectángulo sobre la cual se dibujó. También puede suceder lo contrario, que el lado del triángulo ya no esté en la base inferior, sino que ahora esté coincidiendo con la base superior del rectángulo. En ese caso, el vértice del triángulo debería tocar la base inferior. En este caso, nuevamente, el área del triángulo va a ser la mitad del área del rectángulo. Veamos un par de ejemplos. Fíjense que en esta figura, el lado del triángulo está coincidiendo con la base inferior del rectángulo y que ese vértice ha tocado a la base superior. Además me informan que el área del rectángulo es 38, o sea, de toda la figura rectangular su área es 38. Por lo tanto, el área del triángulo tendrá que ser la mitad del área del rectángulo, por estar el triángulo dibujado en el rectángulo. En este caso, el área del rectángulo es 38 y como yo quiero solamente la mitad, aplico la división, a lo cual me queda como resultado 19. Es decir, cuando el área del rectángulo es 38, la del triángulo, que es la mitad, va a ser solamente 19. Veamos los siguientes ejercicios propuestos. Determina el área de un triángulo sombreado, sabiendo que la base del rectángulo es 12. Es decir, que todo ese elemento mide 12, base inferior, y él, por ser base superior, también ha de medir 12. Y la altura del rectángulo es 4 y 4. La figura sombreada corresponde a un triángulo. Y nosotros sabemos que, como ese triángulo tiene un lado que coincide con la base superior del rectángulo y su vértice toca a la base inferior, su área va a ser la mitad del área del rectángulo. Por lo tanto, nos vamos a preocupar en calcular el área del rectángulo. Para el rectángulo, el área del rectángulo, recuerden que la fórmula es base por altura. La base en este caso es 12 y la altura es 4. Ese resultado da 48. Por lo tanto, el área del triángulo va a ser la mitad de lo que mide el rectángulo, o sea, la mitad de 48. Y eso es 24. Otro ejercicio similar a este. Recuerden que en el ejercicio anterior teníamos que el lado del triángulo coincidía con la base superior. Fíjense aquí, está bien marcado. Coincide con la base superior. Pero si esa figura yo la invirtiese, tomaría más o menos esta forma. Así que a este elemento le puedo llamar base, inferior, la de abajo, y superior, la de arriba, y ese elemento coincidiría con la altura. Me están diciendo aquí como dato que la base del rectángulo mide el doble de la altura y que la altura mide 7. O sea, esto mide 7 y esto mide 7. Por lo tanto, la base, como mide el doble, ha de medir 14. Luego, como el triángulo tiene la siguiente característica: su lado coincide con la base inferior del rectángulo y su vértice toca a la base superior del rectángulo, entonces el área del triángulo va a ser la mitad del área del rectángulo. Por lo tanto, voy a empezar calculando el área del rectángulo. La base es 14 por 7, nos queda 7 por 4, 28, 7 por 1, 7 y 2 son 98. Luego, el área del triángulo va a tener que ser la mitad de 98, es decir, 98 partido por 2.
el 2 en el 9 cabe 4, sobra 1, y el 2 en el 18 cabe 9 veces. Recuerden que la división 98 entre 2 la hacen al lado en el espacio de cálculos. No olviden que deben aplicar ese cálculo para demostrar que saben aplicar la división y que ustedes hicieron el ejercicio. En los ejercicios anteriores yo requería para calcular el área de un triángulo también la compañía de un rectángulo. Y concluimos que el área de un triángulo es la mitad del área del rectángulo sobre la cual se dibujó, siempre y cuando se cumplían algunas condiciones. Ahora veremos que el rectángulo ya no es tan necesario. Para eso veremos lo siguiente. A este elemento llamaremos altura, o le llamaremos altura en un triángulo. Y la base sigue siendo el elemento que sujeta a la figura. Si conozco la altura del triángulo y la base del triángulo, debo multiplicarlas y dividirla por 2, y con eso bastará para encontrar el área de la superficie triangular. Por ejemplo, me dicen que la altura, recuerden que ese elemento es la altura, mide 3 y que la base mide 8. Y como esto es un triángulo, la base es 8, la altura es 3, divido por 2, según esa fórmula, y podré encontrar el área. 8 por 3 me da 24, hay que dividir por 2 y eso termina dándome 12. Luego el área es 12. Veamos los ejercicios propuestos. Tengo dibujada la altura en el triángulo y aquí me indican que esa altura es 2. Por lo tanto, el área del triángulo va a ser base por altura, similar a la fórmula del rectángulo, pero la del triángulo se divide por 2. La base es 8 y la altura es 2. Divido por 2. 8 por 2, 16. Y el 2 en el 16 cabe 8 veces. Es decir, el área de la superficie triangular es 8 unidades cuadradas. Veamos qué pasa con esta figura. Tengo dos triángulos sombreados y sobre cada uno de ellos deberé calcular su área. Voy a dibujar la altura para cada figura. Y aquí debo agregar una cosa importante. La altura en un triángulo dibujado en un rectángulo coincide con la altura del rectángulo. Es decir, como la altura del rectángulo es 6, la altura del triángulo también es 6. Como esta altura igual mide 6, la altura del triángulo mide 6. Voy a estudiar qué pasa con el triángulo 1, que es ese. La fórmula es base, que es 4, por altura, que es 6, partido por 2. Y el área del triángulo 2 es base, que mide 5, por la altura, que mide 6, partido por 2. 4 por 6 es 24, partido por 2 me da 12. 6 por 5 es 30, partido por 2 me da 15. Como son dos áreas que yo quiero juntar, lo que yo debo hacer es sumar dichos valores. Es decir, cuánto es 12 más 15. Resultado final, ambas áreas juntas suman 27. Esta figura, a diferencia de la anterior, está compuesta por una figura grande a la cual se le quitó un pedazo. Cuando pasa eso, el área sombreada va a ser igual a el área de la figura mayor menos el área de la figura que está en blanco. En este caso la figura mayor es un rectángulo. Me dicen que el rectángulo tiene por base 10. Así que este elemento mide de aquí hasta acá 10 y todo esto de aquí hasta acá también mide 10. Y que su altura es 7. Por lo tanto, para el rectángulo se va a suceder lo siguiente. Su base mide 10, su altura mide 7. Ahora le debo quitar el área de la figura en blanco. Y la figura en blanco es un triángulo. Así que lo que voy a hacer es dibujar la altura en el triángulo, que coincide obviamente con ese 7. Recuerden ahora que el área de un triángulo es la base de él, que en este caso es 6, por la altura, que mide 7, y luego dividen por 2. Esto de acá, recuerden que empiezan por la multiplicación. Me da 70. Menos 6 por 7 me da 42 y está partido por 2. Esto es 70 menos, y falta esa división. ¿Cuánto es 42 partido por 2? Eso da 21. Y esa resta finalmente da 49. Por lo tanto, el área sombreada vale 49. Recuerden que si a una figura grande le falta un trozo, es el área de la figura mayor menos el área de la figura que está en blanco. Veamos el siguiente ejercicio. Esta figura está compuesta por dos elementos, un rectángulo de base 4 y de altura 6 y un triángulo de base, en este caso, 3. ¿Por qué razón?
Si ese elemento vale 4, si esa base inferior vale 4, la base superior de aquí hasta aquí también ha de medir 4. Y supuestamente todo eso, desde este extremo hasta este extremo, mide 7. Si esto mide 4, me están faltando 3 unidades para completar los 7. Por lo tanto, eso implica que la base del triángulo mida 3. Ahora bien, voy a calcular el área del rectángulo. La base mide 4, la altura mide 6. 6 por 4 es 24. Y ahora voy a calcular el área del triángulo. Su base mide 3. Su altura la voy a dibujar ahora. Recuerden que la altura coincide con la altura del rectángulo, así que también mide 6. Y esto se divide por 2 porque es un triángulo. 3 por 6 me da 18, divido por 2 y me queda 9. Como las áreas están separadas y yo quiero saber el área total, voy a terminar sumando dichos valores. Es decir, la respuesta es 24 más 9. Eso nos da 33. Y con eso terminamos la guía número 12 para que practiquen y se preparen para la prueba próxima.